Mis queridos, en los últimos días he estado bastante alejada de la creación de contenido para todos los espacios en donde comparto información del proceso de duelo, porque yo he estado viviendo un proceso de duelo muy raro, muy complejo, y me parece que la mejor manera de retomar, de volver a crear contenido para ustedes, es contándoles mi vivencia y lo que este duelo me está enseñando. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Queridos, en este capítulo de hoy voy a comenzar primero que todo por contarles un poco el proceso que estoy viviendo para darles contexto. A lo largo de estas últimas semanas he estado bastante alejada, como les decía en la intro, de todo lo que ha sido la creación de contenido. He tenido escasamente la posibilidad de poner mi atención y mi foco en las personas que están en mi consulta, las personas que vienen a mis consultas semanalmente y a la creación de contenido a través de mi cuenta de Patreon. Pero eso me ha costado bastante a pesar de que ha sido un gran aliciente paradójicamente, porque el hecho de poder estar igual de alguna manera en contacto con la gente de mi comunidad y además por supuesto con mis pacientes en terapia, me ha ayudado, ha sido o ha significado como una especie de eso, de alivio en medio de todo el dolor que he estado viviendo por un proceso de duelo. Y como les decía en la intro, me parece que la mejor manera de retomar la creación del contenido, el hacer todo lo que hago para crear cultura de duelo, pues me parece que lo mejor es contarles lo que estoy viviendo y lo que este proceso me ha estado enseñando. Lo primero es el duelo y el proceso que estoy viviendo no es exactamente mío, es un proceso de adicción a drogas muy, muy fuerte que tiene mi hermano. Es un proceso adictivo desde hace ya bastante tiempo, varios años, pero el 25 de abril, yo estoy grabando esto el 20 de mayo, el 25 de abril mi hermano regresó a la casa de mi papá y a partir de ese momento estuvimos como familia buscando las formas de poder ayudarlo en su proceso de desintoxicación. Y no ha sido un proceso fácil, no ha sido un proceso ni siquiera lograble, no hemos logrado eh, generar realmente nada que lo ayude realmente a salir del proceso. O mejor dicho, hemos hecho todo lo que hemos podido para ayudar, pero hay eh, una resistencia propia del proceso adictivo que no le ha permitido a él tomar estas herramientas que hemos conseguido. Y esto es un proceso de duelo porque mi hermano, tal como lo conocía, dejó de existir hace mucho tiempo. Es un proceso que además ha sido muy, muy largo porque su adicción comenzó hace alrededor de 8 años y aunque no quiero entrar en el detalle de su propio proceso porque no me corresponde a mí hablar de él, sí les voy a contar lo que ha significado para mí este proceso y cómo he vivido yo este proceso y esta pérdida siendo su hermana y además estando eh, a distancia, porque como saben yo vivo en Santiago de Chile, pero toda mi familia y yo somos venezolanos y ellos están en Venezuela. Entonces, bien, esto un poco para darles el contexto de que este es el proceso que yo he estado viviendo. Estos últimos días han sido muy duros porque la conducta de una persona en procesos de adicción como la que él tiene es muy volátil, cambia, se modifica, es reactivo, es violento en algunos momentos, en otros momentos no, y eso hace que el proceso sea bien complicado. Y fíjense que cuando estaba un poco viendo qué cosas contarles y de qué manera todo lo que este proceso me ha estado enseñando, hubo algo que me pareció como chévere para poder explicarlo, ¿no? Fíjense que una de las fases del proceso de duelo es la negociación, que se habla muy poquito de esa fase, como que uno entiende la rabia por ahí, eventualmente la negación, pero la negociación es una etapa bien particular porque estás, como seres humanos estamos buscando alternativas, ¿no? Como para poder resolver, como para justamente negociar con aquello que estamos perdiendo o con aquello que perdimos. Y dependiendo de cómo sea o de cuál sea la pérdida en sí que estamos teniendo, la manera de negociar será diferente. Hay personas, por ejemplo, esto me ha pasado a mí en terapia, que alguien que ha visto fallecer a alguien muy querido
comienza a pedir, a negociar con su sistema de creencias, con Dios, el universo, la energía, pónganle ustedes el nombre que quieran. Bueno, si no te llevas a esta otra persona, yo hago tal cosa, dejo de fumar, si esta otra persona no fallece, o si esta persona que está de pronto, si la pérdida es por una enfermedad, si esta persona se cura, yo te prometo que hago tal o cual cosa, dejo de hacer esto, comienzo a hacer esto otro. Existe esa especie de tregua que queremos comenzar a hacer en el que yo pongo algo a disposición y recibo otra cosa de vuelta, ¿no? Y parte de lo que yo hice durante mi proceso de negociación, durante estos últimos días, fue convertirme en una obsesiva en encontrar respuestas, ¿no? De lo que significa el proceso de adicción, dónde buscar ayuda, cuáles son las alternativas dentro de Venezuela, que como les digo, mi hermano está allá para que él pueda tener acceso a ayuda profesional, porque ciertamente que hay algo que entendimos como familia, que lo sabemos como familia, y es que no tenemos las herramientas para poder ayudar a una persona en un proceso de adicción, no tenemos cómo hacerlo. Yo durante mucho tiempo eso lo intenté hacer con conversaciones con él, ¿no? Era como tratar de entender de dónde venía ese proceso adictivo, qué le hacía sentir, cómo lograba conseguir la sustancia que consume, qué le hace sentirlo, cómo se siente después, cómo se siente antes. Era un poco tratar de acompasar y de servir como de soporte para que él tuviese alguien con quien hablar, para que no sintiera que esto era un proceso que lo estaba aislando, sino que conmigo podía tener un espacio seguro. Al final yo creo que yo lo que estaba haciendo era poniendo un poco al servicio lo que sé como terapeuta, que básicamente es eso, lo que ahora que lo estoy diciendo, parte de lo que yo hago cuando hago terapia es crear un espacio seguro para una persona, para que sepa que su sentir, que sus emociones, que lo que vive, que sus pensamientos pueden ser explorados sin juicios de valor. Y eso es lo que yo procuré hacer mucho tiempo, muchas veces. Y en estos últimos días, donde estaba, como les conté al principio, que estaba en casa de mi papá, pues era parte de lo que yo intenté hacer. Pero a eso le sumé mucho trabajo de investigación. Busqué fundaciones, entendiendo cuáles eran las estructuras en las cuales basaba cada institución el apoyo a personas con procesos adictivos. Em, Comencé a asistir a sesiones de narcóticos anónimos para poder entender lo que ellos viven, cómo lo han gestionado, cómo logran mantenerse sin consumir durante el tiempo que lo hacen, cuáles son sus principales desafíos, y aprendí un montón de cosas de ellos sin que ellos supieran realmente. Me enseñaron un montón de cosas porque es la posibilidad de ver la historia de alguien que está adentro del proceso. Y es profundamente esclarecedor, es como entiendo ahora por qué se les hace tan difícil, cuáles son las mayores dificultades, a pesar de que cada persona es un universo de situaciones súper distintas. Sí es cierto que hay puntos de conexión, ¿no? Hay puntos de encuentro entre adictos. Y el saberlos, el entenderlos, me permitió tener como más entendimiento, más capacidad incluso de empatizar con la situación que mi hermano está viviendo. Luego, algo que también para mí, que hice durante todos estos días fue estar o intentar eso, estar para él, dándole palabras de aprobación, entendiendo que hay una dificultad eh, de autoestima, que hay una sensación que es dura consigo mismo porque sienten que fallan constantemente. Entonces era procurar estar para él como una cheerleader. Claro que es posible que lo logres, esto es posible, esto es perfectamente, claro que no es fácil, entendiendo además un poco la dificultad que supone para otra persona, porque fíjense que son procesos que no necesariamente entendemos si no vivimos una adicción. Entonces uno podría muy fácilmente decir, ay, que falta no sé, que sinvergüenza, ¿no? O sea, eh, que no es capaz de decir que no. Y no, resulta que es que hay una dificultad real, hay una dificultad incluso a nivel neuronal que le complica el proceso. Entonces, todo este trabajo de investigación, de averiguaciones, de buscar experiencias de otras personas, de casi que servir de entrevistadora de personas que han vivido estos procesos o que los están viviendo, fue para mí una manera de negociar
con el proceso adictivo, porque todo lo que yo sabía los ponía al servicio de él, de mi hermano, para que él buscara de alguna manera o sintiera que había un espacio seguro conmigo y de alguna forma que eso me permitiera traerlo al mundo de la sobriedad. Em, Eso no resultó y eso para mí es importante mencionarlo porque muchas veces pasa en un proceso de duelo, vuelvo a los ejemplos que les ponía hace un momento, de pronto una persona dice, mira, si esta persona están viviendo el duelo por la enfermedad de alguien, si esta persona se cura, yo prometo que voy a hacer tal o cual cosa y al final lo que termina sucediendo es que la persona fallece. Entonces la negociación que en su momento hicimos, a donde le apostamos, a donde jugamos y pusimos nuestras cartas, de pronto no nos trae el resultado que estábamos esperando o que estábamos negociando. Entonces nuestra negociación se cae y eso genera mucha rabia. La rabia fue otra de las etapas que viví claramente a lo largo de estos últimos días, pero en especial hace un par de días. Esto, les digo, lo estoy grabando el lunes 20 de mayo y hace un par de días estuve en una profunda rabia por la falta de resultados que para mí era, que se hizo evidente, ¿no? Por no encontrar o por no poder lograr nada de lo que yo me había eventualmente imaginado que podía pasar. Bueno, si le doy esta información, entonces sí va a querer esta opción, y si le doy esta otra, entonces esta sí le va a gustar porque esta funciona de esta otra manera, y el abordaje de esta institución es de así o asado, o bueno, hablando con él, voy a lograr que esta noche se quede en la casa y no pasaba, salía y pasaban cosas absurdamente dolorosas, ¿no? Entonces, cada cosa que yo intentaba o imaginaba que podía pasar favorablemente y no resultaba, generaba una especie de quiebre, ¿no? Quiebre en mi optimismo, quiebre en mi capacidad de negociar, quiebre en mi visión de que las cosas sí podían resultar y al final, de tanto quiebrecito que hubo, pues hubo un gran quiebre acompañado de una furia tremenda, furia, porque yo diría que rabia se queda poco. Era un enojo absoluto que, que me hizo sentir eso, un coraje, una rabia, una profunda eh, ira. Fue un momento de iracundo totalmente. Y todo estaba centrado en eso, en la falta de resultados que yo estaba viendo y la falta de éxito que tuvieron todos mis intentos. Y hay una rabia, que aquí es importante además para mí mencionarlo, una rabia hacia él, hacia mi hermano, por todo lo que estaba pasando, por todo lo que sigue pasando. Esta es una situación que hoy por hoy sigue estando... Eh, como les digo, no quiero contar el detalle de todo porque involucra a mi familia, pero la situación sigue estando presente, o sea, no ha habido mayores cambios ni mayores éxitos en el proceso de desintoxicación de mi hermano, por tanto, sigue estando presente una persona a la que yo desconozco, una persona que no se parece para nada al hermano que yo tenía hace 10 años atrás. Entonces, hay una profunda rabia que además, y esto es importante para mí mencionarlo, mi rabia no es una cosa abstracta, que no tiene una dirección exacta, la tiene. Hay una rabia específica hacia él y fíjense que estoy hablando en presente, no es algo que ya yo transité y que logré gestionar, sino que por el contrario, estoy gestionando en este momento y que me parece súper importante contarlo porque generalmente cuando sentimos que hay rabia hacia la persona que está enferma o que fallece, o es como no está bien visto. Y por el contrario, este proceso es mío. O sea, este dolor del que yo estoy hablando es mío. Y por tanto, mis sensaciones, mis emociones son todas perfectamente válidas, a pesar de que puedan tener mala prensa, a pesar de que alguien podría decir o criticarme por hablar de rabia hacia una persona que tiene una enfermedad. Pero como terapeuta de duelos, es algo que yo entiendo y que me permito sentir y que me doy el soporte necesario para poder gestionarlo. El que yo de pronto lo niegue o intente evadir no va a hacer que se vaya, por el contrario, si yo
permito traer a la conciencia, a la luz de la conciencia, lo que estoy sintiendo, lo único que va a pasar con esa emoción es que va a ir creciendo y termina convirtiéndose en odio, en rencores, en otras cosas, en otros estados emocionales que realmente son mucho peores para mí. Entonces, hablar de esto en tiempo presente me parece que los va a ayudar a permitirse a ustedes mismos también sentir plenamente cualquier emoción, porque finalmente eso somos capaces de sentir emociones y por algo ha de ser. No, no tiene ningún sentido que seamos capaces de sentir rabia, por ejemplo, si es que esto es malo o es negativo. Las emociones no son ni malas, ni buenas, ni negativas, ni positivas. Algunas son placenteras y otras son displacenteras. Esto también creo que es un punto que he mencionado mucho en todos mis capítulos. Pero de vuelta, el hablar de esto en primera persona creo que hace que podamos conectar con mucha más entereza y con mucha más compasión hacia nosotros mismos. Entonces sí, la rabia ha estado presente a lo largo de todos estos días, especialmente durante los últimos días. Hoy me siento mejor con respecto a la rabia porque estoy tocando la aceptación. Y fíjense, la aceptación no tiene que ver con que me guste lo que está pasando o con que, ay, bueno, puedo agradecer esto por tal o cual razón. Yo no creo en esa aceptación que inmediatamente se quiere disfrazar de gratitud o en la que inmediatamente tengo que decir, esto es lo mejor que pudo pasar y no, yo creo que hay que como todo proceso hay que transitarlo y la aceptación puede llegar eventualmente y también puede desaparecer eventualmente. Aquí hay un punto que me parece importante mencionar y es que en un proceso de duelo, el proceso no es lineal. No significa que como ya dejé de negociar y viví la rabia, nunca más voy a volver a negociar. Por el contrario, hoy sigo negociando con otras cosas, hoy sigo teniendo mi intención de negociar en otros aspectos. Mañana de pronto vuelvo a sentir rabia. Como les digo, la estoy gestionando. No es una etapa que yo haya trascendido ya de manera definitiva. Sí es muy probable que no vuelva a sentir la rabia de la misma manera por las mismas cosas que hace un par de días, porque ya la estoy gestionando, porque estoy hablando de ella, porque estoy permitiéndome sentirla para entender de dónde viene, para entender qué pensamientos están detrás de esa emoción, para entender cuál es la creencia que está detrás de ese pensamiento y así ir gestionándola. Pero eso no significa que no pase, que hoy vuelva a sentir rabia por otra cosa que ocurra. Entonces, en ese sentido, el tenernos paciencia, el ser capaces de ser compasivos con nosotros mismos es fundamental. Si yo me estuviese rechazando, si yo me estuviese maltratando por lo que estoy sintiendo, sería mucho peor. Estas son el tipo de cosas que me da que me aporta la profesión que ejerzo, ¿no? Es esta capacidad de contenerme, de permitirme sentirla, que cuando necesito llorar lo hago sin ningún tipo de reconcomio o de no, mejor no, no, si necesito llorar lloro, si necesito gritar grito, si necesito algo que me ha servido durante los últimos días ha sido escribir, sobre todo en los momentos de mayor desespero, porque muchas veces el dolor viene como con esta sensación de desespero, de angustia profunda, de no hallarme en ningún lugar, de tener desasosiego. Entonces, la escritura, a pesar de que yo soy una mujer auditiva, ha funcionado, por lo menos en algunos momentos. Y en otros momentos incluso me he grabado, he hecho audios expresando lo que estoy sintiendo. Y no todos han sido audios de rabia, de dolor, ¿no? Han sido momentos también donde ha habido claridad, donde he dicho, ah, pues mira, esto me está enseñando tal o cual cosa, así como ha habido momentos donde digo, ya yo no quiero aprender más nada, desde la rabia y desde la furia. Y eso forma parte del proceso, definitivamente. Ahora, les hablaba de la aceptación. La aceptación tiene que ver con renunciar a la urgencia de que las cosas sean como queremos que sean. Y es no poner resistencia a lo que de hecho es. Y yo sé que esto puede parecer como un trabalengua, pero en este momento en Santiago de Chile está lloviendo.
Por ejemplo, si yo pongo resistencia y digo y me quejo, qué fastidio la lluvia y el frío y tengo las manos heladas en este momento y yo lo que quería era que hubiese sol para que las sábanas se secaran, estoy inventando. Em, Esa resistencia me impide la aceptación. La aceptación no significa que yo diga, me encanta la lluvia, si no me gusta de verdad. O sea, lo otro es mentirnos, lo otro es engañarnos a nosotros mismos y no se vale. Es poco sustentable, es poco, no la podemos mantener mucho tiempo, el engaño hacia nosotros mismos. Pero yo puedo decir, pues, a ver, está lloviendo, efectivamente, las sábanas no se van a secar, pues ni modo, tengo que dejar de resistirme a algo que es inevitable, a algo que efectivamente es. Y tengo mucho frío, ¿qué puedo hacer con el frío? Porque eso sí lo puedo buscar la manera de gestionarlo. Me preparo un té, me pongo otro abrigo, me prendo la calefacción. O sea, cuando dejas de resistirte a lo que efectivamente está pasando, comienzas a buscar alternativas de cómo gestionar lo que estás sintiendo. Eso no significa que estés celebrando, en mi caso, volviendo al tema de mi proceso, no es que yo esté celebrando lo que está pasando en este minuto, significa que dejo de poner resistencia, dejo de resistirme a lo que efectivamente está pasando. Desde ese lugar en el que acepto, voy a poder encontrar alternativas de lo que sí puedo hacer. Y hay algo que para mí ha sido fundamental, ha sido un elemento que me ha ayudado un montón a lo largo de estos días y ha sido procurar, porque no lo he logrado al 100% claramente, pero poner y tener mi intención constantemente en el ahora. ¿El ahora qué significa? Eh, Dejar de preocuparme por algo que no ha pasado, por cosas que podrían pasar, sí, claramente, pero que como no han pasado todavía, yo me estoy angustiando antes de tiempo, pero también me voy a angustiar si ese algo ocurre. Y por otro lado, estoy... y por otro lado, algo que me frena de la hora o que me saca de la hora es pensar en lo que pasó ayer, en lo que hizo, en lo que no hizo, en lo defraudada que me pude haber sentido en algún momento porque hablamos de algo y pedí que y acordamos algo y ese algo no se cumplió. Entonces estoy machacando una y otra vez lo que pasó y que no funcionó, las cosas que no se dieron como yo quería, o estoy preocupada por todo aquello que eventualmente podría pasar. Eso me saca del foco de la hora cada minuto, porque además aquí para mí hay un tema importante a mencionar que se los cuento y lo pongo sobre la mesa porque me está pasando, y es que hay muchas cosas que no dependen de mí porque yo estoy en otro país, porque yo no estoy en la casa de mi papá, por tanto, hay situaciones que yo no puedo atender, que genuinamente no me corresponden porque no estoy allá, entonces no puedo hacer nada. Y la sola angustia de pensar, es que yo no estoy allá y entonces no puedo hacer algo, ya me saca de la hora. ¿Qué me hace pensar que, o mejor dicho, por qué angustiarme ante una realidad que efectivamente es lo que es? Yo estoy en este minuto en este país, no estoy en Venezuela, no estoy en la casa de mi papá. Entonces, ¿sirve de algo que yo esté angustiada? No, no me aporta nada. ¿Por qué tengo la capacidad de angustiarme? Porque estoy pensando en lo que podría pasar. Mientras que si estoy en el ahora y me centro en lo que estoy teniendo en este momento, voy a poder ser capaz de tener mucha más calma, mucho más sosiego y eso me va a fortalecer, incluso para poder ayudar a los que sí están allá. Entonces, esa constante búsqueda de la hora ha sido una herramienta que me ha servido un montón. A veces no. Y aquí quiero ser súper honesta con ustedes, no siempre funciona. Hay momentos donde igual he sentido desespero, donde lloro de la angustia, donde siento ansiedad por cosas que genuinamente no han pasado y algunas ni siquiera pasan. Y luego hay otras situaciones que sí me preocuparon y ocurrieron, pero que ya estaba preocupada 2 días antes de que las cosas pasaran. Entonces, eso no ayuda, ayuda mucho más a hacer el ejercicio de vivir en el presente y darnos cuenta de que en este minuto, ahora mismo, estoy bien, estoy bien. Tengo frío, voy a hacerme un té.
Sigo teniendo frío, me voy a arropar. ¿Cuál es mi situación actual? La capacidad de poder tener la mente en el momento actual nos ayuda un montón, nos hace salir de la angustia y de la depresión, nos hace salir de la ansiedad, porque son dos estados o tres estados que no nos ayudan, que no nos sirven de nada. Y que creo que es importante cuando nos damos cuenta de esto, que muchas veces queremos estar en el dolor, de alguna manera alejarnos del dolor pareciera que nos hace sentir culpables. Esto es un tema que veo con mucha frecuencia en consulta y que ahora mismo estoy viviendo por cómo están siendo las cosas circunstancialmente, ¿no? Como no soy yo la que puede estar al frente de la situación, entonces igual, como que de alguna manera necesito estar en constante dolor, en constante preocupación, porque de lo contrario me siento culpable. Si estoy creando contenido, esto me pasó, si me pongo a crear contenido para mi comunidad cuando tengo esta situación en casa, entonces es como que yo... no me estoy haciendo cargo de la situación en casa. Y aquí hay dos cosas, esta situación no depende de mí, no soy yo quien tiene que hacerlo todo. Y dos, el que yo sienta en algún momento sosiego, paz o que me desconecte de la situación no me hace ni mala ni buena, me hace ser un ser humano capaz de desconectar eventualmente. Pero para eso necesitamos observarnos un montón. Yo me di cuenta de que estaba ahí, que yo quería seguir estando en el dolor porque de alguna manera me permitía sentirme útil. Imagínense esto, esa dicotomía, voy a ser útil mientras esté mal, mientras esté triste, deprimida, dolorida por lo que está pasando. Eso no tiene sentido, pero efectivamente es algo que somos capaces de sentir, ¿no? Y de vibrar en esa onda. Pero que cuando nos hacemos conscientes, algo que leí hace un rato es, me perdono por no ser capaz de sentir paz. Eso ya me hace llegar a la paz. Cuando me doy cuenta de que estoy intranquila, de que estoy vibrando en la ansiedad o en la depresión, me hago consciente y digo, me perdono porque no estoy siendo capaz de sentir paz, inmediatamente vuelvo a la paz. Entonces, creo que es un ejercicio del estar presente, una de las cosas que más me ha ayudado a lo largo de estos días. No han sido días fáciles, han sido días desafiantes, duros, eh, como les digo, entrar en el detalle del detalle me parece que además entro en la intimidad y en la privacidad de otras personas y, y no, no me parece correcto, pero sí les puedo decir que la conducta de una persona con procesos adictivos es absolutamente errática y que no solamente se afecta a él, que claramente es la principal víctima de sus propias decisiones, sino también al entorno. A su entorno, la vida nos cambió. Al menos esa ha sido la forma en la que ha vivido esta situación mi familia. Nos ha cambiado a todos, nos ha trastocado un montón de cosas. Pero aquí también hay un punto que me parece muy importante y con esto quiero cerrar. Y es, hubo un día en el que yo, hablando con él, le decía, tú tienes que hacerte cargo de ti y de tu conducta y de tu proceso y de, mm, y de cambiarle la vuelta a lo que estás sintiendo y a lo que estás haciendo. Pero no te corresponde de ninguna manera hacerte cargo de mí o de mi papá o de nuestro otro hermano. Eso es la tarea de cada quien. Y recuerdo haberle dicho, yo tengo días que no como, que duermo mal, que estoy constantemente llorando y haciendo trabajo de investigación. En eso se me van los días. Lloro e investigo, lloro e investigo. Esa es mi responsabilidad porque la decisión de vivir de esa manera ha sido mía. Tú no eres responsable de eso, tú no eres culpable de la manera en la que yo estoy viviendo este proceso. Esa es mi responsabilidad y como ser humano adulto tengo la capacidad, o no, pero es mi responsabilidad el darme cuenta de cómo estoy viviendo el proceso y modificar aquello que no me funciona. Tu único trabajo es hacerte cargo de ti. Y eso creo que es la manera en la que voy a cerrar este capítulo. Tu responsabilidad, que me estás escuchando, es hacerte cargo de ti, de lo que estás sintiendo, de la manera en la que estás interpretando el proceso que estás viviendo, el qué hacer con las herramientas que tienes, el dónde, si es que vas a buscar herramientas nuevas y te das cuenta de que no las tienes. Hacerte cargo de ti es tu única responsabilidad. Y eso ya supone bastante, pero también es absolutamente liberador. No es mi responsabilidad
el que mi hermano salga de su proceso adictivo. No es mi responsabilidad hacer que él abra los ojos y se dé cuenta de que hay una manera distinta de vivir. No es mi responsabilidad hacerle caer en la conciencia de lo que sus actos están generando en su propia vida. Y por tanto, no es mi responsabilidad salvarlo de él mismo. Ese es un trabajo que solamente depende de él. Mi trabajo es aceptarlo. Mi trabajo es dejar de poner resistencia a lo que de hecho es. Y yo creo que esto nos sirve a todos. Estoy demasiado segura de que este capítulo te llegó porque tenía que llegarte y estás escuchándolo en el momento que necesitabas escucharlo. Mis queridos, espero verlos muy pronto. Quiero recordarles además que pueden suscribirse a mi comunidad por solo $15 al mes. Esta es una comunidad en la que hacemos trabajo de duelo. No todo el mundo puede permitirse pagar consultas individuales, por tanto, esta comunidad les permite acceder a un montón de contenido que les va a ayudar a hacer trabajo de duelo cada uno a su propio ritmo y solamente tiene una inversión financiera de $15 al mes. Igual les estoy dejando todas las opciones para ponerse en contacto conmigo en los comentarios de este capítulo, de este audio, por donde sea que lo estén escuchando y nos escuchamos y nos vemos muy pronto.